Estamos muy contentos. Hoy terminamos un libro más. Hoy terminamos y concluimos con un libro más. Aleluya. No sé cómo van ustedes con su lectura, pero sé que ha sido de mucha bendición porque no solamente estamos aprendiendo, también estamos practicando. Y cuando nosotros practicamos, entonces nosotros encontramos sentido a lo que aprendemos. Amén. Porque ¿qué sentido tendría leer la Biblia y no aplicar? ¿Qué sentido tendría leer la Escritura y no poner en práctica algo? Mira, si nosotros pusiéramos en práctica algo, ¿verdad? De todo esto que vamos leyendo cada día, nosotros seríamos diferentes, tomaríamos decisiones correctas, nos direccionaríamos en el camino de la justicia, en el camino de la verdad, en el camino, ¿verdad? En el camino correcto. Amén. Vamos a empezar. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con Café. ¿Sabes? Estoy muy contento porque cada día nos acercamos más a la meta. Cada día nos acercamos más al propósito. A veces las cosas podrían dificultarse, podrían salir de control si tú quieres, pero lo más importante es que tú mantengas tus ojos puestos en Jesús, que tú mantengas tus ojos puestos en Cristo. Esa es la meta. Amén. Estamos leyendo el libro de los Hechos y estamos viendo todo este proceso que vivió Pablo, el proceso que vivió Pedro, ¿verdad? También en su momento. Y ahora Pablo se encuentra delante, ¿verdad?, de todas estas personas. Pablo, recordemos que en sus múltiples viajes vivió persecución, vivió opresión también, nos permites conocer tu palabra, Señor, pero no solamente conocerla, también ser hacedores de tu palabra. Te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya listos por terminar y quiero agradecer a todos ustedes. Ayer no pudimos estar durante la transmisión en vivo, pero gracias a todos aquellos que se conectaron, gracias a todos los que estuvieron apoyando, ¿verdad?, al ministerio, apoyando a mi esposa también. Dios bendice sus vidas. Gracias. Hay responsabilidades, hay cosas que tenemos que cumplir nosotros también como personas, como hombres, y bendito Dios, estuvimos siendo parte, ¿verdad?, de todo este proceso, y es nuestra responsabilidad también ser parte del proceso electoral. Dios bendice sus vidas. A cada uno de ustedes les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo su apoyo y vamos a comenzar con una lectura. Amén. ¿A poco no están emocionados? Ya se va a terminar el libro de los Hechos. Ya nada más nos faltan 2 capítulos y se acabó. Ah, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí podíamos? Muy bien. Pablo es llevado a Roma, capítulo 27. Cuando por fin decidieron mandarnos a Italia, Pablo y los demás prisioneros fueron entregados a un capitán romano, Julio, que estaba a cargo de un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Fuimos llevados un segundito. Fuimos llevados al puerto de Adamatrio. Allí un barco estaba a punto de salir para Asia. Con nosotros estaba también Aristarco, que era de la ciudad de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Subimos a un barco y salimos. Al día siguiente llegamos a un puerto de Sidón. El capitán Julio trató bien a Pablo, pues lo dejó de visitar a sus amigos en Sidón y también permitió que ellos lo atendieran. Cuando salimos de Sidón, navegamos con el viento en contra. Entonces nos acercamos a la costa de la isla de Chipre para protegernos del viento. Luego pasamos por la costa de las provincias de Cilia y de Pánfila, y así llegamos a la ciudad llamada Mira.
en la provincia de Licia. El capitán Julio encontró allí un barco de Alejandría que iba hacia Italia y nos ordenó subir a ese barco para continuar nuestro viaje. Viajamos despacio durante varios días y nos costó trabajo llegar al frente del puerto de Cnido. El viento seguía soplando en nuestra contra, por lo que pasamos frente a la isla de Salmona y con mucha dificultad navegamos por la costa del sur de la isla de Creta. Por fin llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, que está cerca de la ciudad de Lasea, en la misma isla de Creta. Era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo le dijo a todos los en el barco: señores, este viaje va a ser muy peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podríamos morir. El capitán y los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje. Como insistía el dueño y el capitán del barco, Buenos Puertos no era un buen lugar para pasar el invierno. Por eso, todos creían que era lo mejor seguir y tratar de llegar a un puerto de Fenicia para pasar allí el invierno. Fenicia estaba en la isla de Creta y desde allí se podía salir hacia el noroeste y al sudoeste. De pronto, comenzó a soplar un viento tan suave que podía ver el sur. Por eso, el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noreste y fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. No podíamos navegar contra el viento, así que tuvimos que dejarnos llevar por él. Pasamos frente a la costa del sur en una isla pequeña llamada Cauda, el cual nos protegió del viento. Allí pudimos subir al bote de salvavidas, aunque con mucha dificultad. Después, los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena, llamados Sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara por donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por todos lados comenzaron a echar al mar la carga del barco. 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Cuando habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos: señores, habría sido mejor que hubiéramos hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así no le habría pasado nada al barco, ni a nosotros. Pero no se pongan tristes porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo: Pablo, no tengas miedo porque tenéis que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedará atascado en la isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo esto pasará como el ángel me lo dijo. El viento nos lleva de un lugar a otro. Una noche, como a las 12, después de viajar 2 semanas por el mar de Adriático, los marineros vieron que estábamos cerca de la tierra firme. Medieron y se dieron cuenta de que el agua tenía 36 metros de profundidad, y más adelante volvieron a medir y estaban 27 metros. Eso asustó mucho a los marineros, pues quería decir que el barco podría chocar contra las rocas. Echaron 4 anclas al mar por parte trasera del barco y le pidieron a Dios que pronto amaneciera. Pero aún así, los marineros querían escapar del barco. Comenzaron a bajar del bote de salvavidas, haciendo como que iban a echar más anclas en la parte delantera del barco. Pablo se dio cuenta de sus planes y les dijo al capitán y a los soldados: si esos marineros se van, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las cuerdas que sostenían el bote y lo dejaron caer al mar. A la madrugada, Pablo pensó que todos debían comer algo y les dijo: hace 2 semanas que solo se preocupan por lo que va a suceder y no comen nada. Por favor, coman algo. Es necesario que tengan fuerzas, pues nadie va a morir a causa de este problema. Luego Pablo tomó un pan, oró delante de todos dando gracias a Dios, partió el pan y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. En el barco había 266 personas y todos comimos lo que quisimos. Luego los marineros tiraron el trigo al mar para que el barco quedara más liviano. Al amanecer,
los marineros no sabían dónde estábamos, pero vieron una bahía con playa y trataron de arribar el barco hasta ese lugar. Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban al barco y levantaron la vela delantera. El viento empujó el barco y eso comenzó a moverse hacia la playa, pero poco después quedó atrapado en un montón de arena. La parte delantera no podía moverse, pues quedó enterrada en la arena y las olas comenzaron a golpear con tanta fuerza la parte trasera que despedazaron toda. Los soldados querían matar a los prisioneros para que no se escaparan nadando, pero el capitán no los dejó, porque querían salvar a Pablo. Ordenó que todos los que supieran nadar se tiraran al agua y llegaran a la playa, y que los que no supieran nadar se agarraran de las tablas o pedazos del barco. Todos llegamos a la playa sanos y salvos. Wow, vemos como el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dice y le da una instrucción a Pablo. Pero Pablo, ¿verdad?, anuncia esta indicación a todos aquellos que iban a bordo. Pero aquí se comete un error, por así llamarlo, porque escucha la indicación que venía de parte de Dios y aún así deciden continuar. Pareciera que el viento estaba suave. Dijeron: no, ¿qué vamos a hacerle caso a este varón? Mejor vamos a continuar con nuestro viaje. Vean los vientos, parece que todo está normal. Pero ellos se dejaron llevar bajo su propia experiencia. Ellos se dejaron llevar bajo su propia iniciativa y su emoción. El Espíritu Santo ya había alertado a Pablo, pero a veces nos sucede esto. Vemos que todo está bien, y aunque el Espíritu Santo nos manda señales, nosotros decidimos avanzar por nuestra propia fuerza, y entonces el problema se viene encima. Y el problema se viene encima y decimos: ¿por qué no le hice caso al Espíritu Santo desde un principio? ¿Por qué no tomé esta decisión? ¿Por qué no me alineé a Dios? ¿Por qué no hice lo correcto? Pero todo parecía que estaba tranquilo. Ahora ya me metí en más problemas. Esto le estaba pasando a la tripulación que venía con Pablo. Ellos vieron que todo estaba aparentemente normal y que no había ningún problema y que el viento era muy suave, y aunque el Espíritu Santo ya les había alertado de que no continuaran con ese viaje, ellos decidieron continuar. Y a la mitad del viaje dice la palabra que después de avanzar, una fuerte tormenta golpeó el barco a tal grado de que tuvieron que echar y perder todo lo que traían en el barco. Hasta el finalizar este viaje, aún tuvieron que tirarse al mar para salvarse y llegar a tierra firme. ¿Sabes? A veces, como cristianos, como hijos de Dios, como hombres de fe, nosotros escuchamos la instrucción del Espíritu Santo por un lado y decimos: no inviertas en tal lugar, no tomes esta decisión, no hagas esto, dice el Espíritu Santo. Y nosotros vemos todo en calma, decimos: no, pues ¿qué puede suceder? ¿No? Y nos aventamos y nos atrevemos a hacer cosas, y cuando ya estamos en ese lugar, las cosas empeoran. Lo que nos había advertido el Espíritu Santo empieza a suceder y decimos: ¿por qué no hice caso, Espíritu Santo? ¿Sabes? El libro de los Hechos es un libro lleno de la presencia del Espíritu Santo, manifestaciones gloriosas, avisos de parte del Espíritu Santo para que tú y yo caminemos en libertad. Capítulo 28, y con esto terminamos el libro de los Hechos. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en la isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe de ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo arrojó a la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que se cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le sucedió nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Cerca de donde estábamos había unos terrenos que pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió
y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre de él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de esto, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanara. Y Pablo lo sanó. En la isla pasamos 3 meses. La gente de allí nos atendió muy bien y nos dio de todo. Luego, cuando ya subimos al barco, a otro barco para irnos, nos dieron todo lo necesario para el viaje. El barco en el que íbamos a viajar era de Alejandría y había pasado el invierno. En la isla estaba cargado de trigo y por la parte delantera tenía una figura de los dioses Castor y Pólux. Salimos del barco y llegamos al puerto de Siracusa, donde pasamos 3 días. Luego salimos de allí y fuimos a la ciudad de Regio. Al día siguiente, el viento soplaba desde el sur y en el día llegamos al puerto de Puzouli. Allí encontramos a unos miembros de la iglesia y nos invitaron a quedarnos en una semana. Finalmente llegamos a Roma. Los de la iglesia ya sabían que nosotros íbamos a llegar. Por eso se fueron a recibirnos al foro de Apio, a un lugar llamado 3 Tabernas. Cuando los tuvimos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió contento. Al llegar a la ciudad, las autoridades permitieron que Pablo viviera parte y que no en la cárcel. Solo dejaron a un soldado para que lo vigilara. 3 días después, Pablo invitó a los líderes judíos que vivían en Roma para que lo visitaran a la casa donde él estaba. Cuando ya todos estaban juntos, Pablo les dijo: amigos israelitas, yo no he hecho nada contra nuestros pueblos, ni siquiera con nuestras costumbres. Sin embargo, algunos judíos de Jerusalén me entregaron a las autoridades romanas. Los romanos me hicieron muchas preguntas y como vieron que yo era inocente, quisieron dejarme ir libre. Pero como los judíos que me acusaban querían matarme, tuvieron que pedir al emperador de Roma que se hiciera cargo de mi situación. En realidad, no quiero causarles ningún problema a mi pueblo. Yo los he enviado a ustedes para que quieran decir esto. Me encuentro preso por tener la misma esperanza que tienen todos los judíos. Los líderes contestaron: nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que hable acerca de ti. Ninguno de los que ha llegado allá te ha puesto nada malo. Sin embargo, una cosa queremos, y es que nos digas lo que piensas, porque hemos sabido en todas partes que se habla en contra de nuestro grupo, al que tú perteneces. Entonces, los líderes pusieron una fecha para reunirse de nuevo. Cuando llegaron al día acordado, muchos judíos llegaron a la casa de Pablo, y desde la mañana hasta la tarde, Pablo estuvo hablándoles acerca del reino de Dios. Usó la Biblia porque quería que ellos aceptaran a Jesús como su Salvador. Algunos aceptaron lo que Pablo decía, pero otros no lo aceptaron. Así que, como no pudieron ponerse de acuerdo, decidieron retirarse. Pero antes de hacerlo, Pablo les dijo: el Espíritu Santo dijo lo correcto cuando por medio del profeta Isaías les habló a sus antepasados de ustedes. Ve y dile a los israelitas: por más que ustedes escuchen, nada entenderán. Por más que miren, nada verán. Tienen el corazón endurecido. Tapados están sus oídos y cubiertos sus ojos. Por eso no pueden entender, ni ver, ni escuchar. No quieren volverse, ni quieren que yo los sane. Finalmente, Pablo les dijo: les aseguro que Dios quiere salvar a los que no son judíos. Ellos sí escucharán. Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa que había alquilado, y allí recibía a todas las personas que quería visitarlo. Nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios, ni de enseñar acerca del Señor Jesucristo, el Mesías, ni nadie se atrevió a impedírselo. Amén. Podemos ver cómo en el capítulo 28, después de haber tomado una decisión equivocada y de todos haber caído al mar, llegan a un lugar, ¿verdad?, en tierra firme, donde son bien recibidos, donde son escuchados, donde les permiten, ¿verdad?, hablar de Dios. Y todo aquello que habían perdido en su viaje a causa de su mala decisión, dice la palabra que cuando partieron hacia la nueva tierra, hacia el nuevo destino, les dieron un nuevo barco no solamente así, les dieron un barco lleno de provisiones, lleno de carga. ¿Sabes? Quiero decirte algo esta mañana. Si tú has tomado decisiones equivocadas en este día, en esta semana, en este mes, aún a pesar de tu mala decisión, si tú vuelves al Señor,
Si tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, si tú entregas tus cargas delante de su presencia, Él restituirá todo aquello que perdiste. Él recompensará todo el daño que causó el enemigo, todo el daño que causó el fuerte viento que se levantó en tu contra. Dios repondrá cada minuto, cada segundo, cada pérdida, y te la dará hasta lo más. Te repondrá todo, porque tenemos un Dios justo, tenemos un Dios poderoso, y su Espíritu Santo está con nosotros a donde quiera que vamos. Tú mantente firme, confía en Dios, no quites los ojos del Señor, mantente a la expectativa de lo que Él va a hacer, porque Él está obrando en tu vida, está obrando en tu familia. El Espíritu Santo te va a alertar de decisiones que tienes que tomar. Él restituirá todo el daño. Él te reubicará en el lugar donde tienes que estar para que continúes con el propósito. Tú tienes un propósito en el ministerio. Hay unos que predican, otros que sanan. Dice la palabra que Pablo en ese lugar tenía un propósito, tenía que sanar. Y cuando él puso las manos sobre el enfermo, dice la palabra que éste sanó en el nombre de Jesús. Ahora, muchas personas que estaban en ese lugar se enteraron de lo que estaba sucediendo y llevaron a los enfermos delante de Pablo. Y Pablo, en el nombre de Jesús, sanó a todas estas personas. Y cuando terminó de hacer todo esto, dice la palabra que él partió, ¿verdad? Pero no partieron en una lanchita. Dice que les dieron un barco, que les equiparon un barco lleno de trigo, lleno de provisión, lleno de víveres. Aleluya. Y partieron hacia donde tenían que ir. Y dice la palabra en el último capítulo, en el último versículo, que Pablo se quedó a vivir 2 años en la casa en la que había alquilado. Y ahí recibía a todos los que querían visitarlo. Y después dice, nunca tuvo miedo de hablar del reino de Dios. Nunca tuvo miedo de predicar. Nadie se atrevió a impedírselo. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos hablando de Jesús, cuando tú y yo predicamos del Señor Jesús, nadie, ni el gobierno, ninguna autoridad, ninguna organización, ningún movimiento va a impedir que la palabra de Dios se predique, y se predique con poder. ¿Sabes? Me siento contento de que estas elecciones hayan terminado, porque quiero decirte que haya ganado quien haya ganado, nosotros somos el pueblo de Dios y siempre estamos en victoria. Nuestra provisión no viene de un hombre, nuestra provisión no viene de un gobierno, nuestra provisión viene de Dios, de parte de Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Nosotros somos movidos por medio de su Santo Espíritu, y gane quien gane, nosotros ya estábamos en victoria, nosotros ya estábamos en triunfo. Tú y yo pertenecemos a un reino que permanece